Hola, sea bienvenido a escuchar Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Gray. Le agradecemos su audiencia. El mensaje de hoy se titula Jesús, el carpintero de Nazaret. Pero antes, escucharemos las alabanzas Carpintero de René González, seguida de Homenaje de Marco Vidal. Dios les bendiga. Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, oh, oh. Carpintero, oh, oh. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, oh, oh. Carpintero, oh, oh, oh. Pedazos al taller del mejor carpintero, te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 yeah. Carpintero, oh, oh, oh. Mi carpintero transforma mi vida. Mi carpintero, te entrego mi vida. ¿Por qué no traes
pedazos? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes tus pedazos? Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como aquellos otros de Nazaret, que habiéndote conocido no te podían admitir. Como tú bien dijiste, ningún profeta es querido en su país. Y no sería justo hablar juzgando su actitud, pues no somos nosotros hoy mejores. La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados y tú en tu infinito amor te nos has revelado. Y es por eso que hoy te recordamos con amor, pues ya hubo contra ti bastante odio, que ya hubo mucha gente que te oyó y te rechazó, cerrando los oídos a tu voz. Quizá puedas recordar, Señor, haber sentido el rechazo con dolor. Quizá en algún fariseo o intérprete de la ley, o algún que otro joven rico que amaba el dinero más que a ti. Quizá puedas recordar también a un grupo de pescadores, hombres de bien, algunas mujeres buenas, algún Nicodemo también, y hasta algún José de Arimatea, algo tardío, pero fiel. Si acaso hoy, después de 2000 años otra vez, mirándonos a solas te preguntes por cuántos he sufrido, por cuántos me he entregado, ¿acaso me recuerdan o quizá me han olvidado? Que seas hoy consciente del cariño y del amor que sigue profesándote tu pueblo, pues ya que recibiste odio a cambio de tu amor, que sepas que te amamos, oh Señor, que sepas que en el siglo XX aún hay juventud que busca tus caminos y que te ama, y clama como aquellos del camino de Maús. Queremos que estés aquí, Jesús. Queremos que estés aquí, Jesús.
Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. La Biblia dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En su ciudad natal Jesús se enfrentó a una multitud que preguntaba cómo fue que él se volvió tan poderoso, tanto en palabra como en obras. Jesús dejó Nazaret siendo un carpintero. Él volvió como un rabino y más que un rabino, junto con un grupo de sus discípulos. No es difícil el ver cómo los nazarenos se preguntaban ¿qué le pasó a Jesús? ¿No es este el carpintero? Quisiera esta mañana hablar de Jesús, el carpintero de Nazaret. Número 1. ¿Solo un carpintero? No deja de sorprendernos que el Señor de la gloria se hiciera hombre y viviera como uno de nosotros. Asumió una vida corriente, no eligió un palacio sino un sencillo taller de carpintería. Es increíble que el mismo que hizo el cielo y la tierra, con todo lo que en ello hay, el unigénito Hijo de Dios, tomara la forma de siervo y comiera el pan con el sudor de su frente, como un obrero más. El apóstol Pablo dice en el segundo libro de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús era el hijo del carpintero que aprendió el oficio de su padre adoptivo José, por eso también se le llamaba simplemente el carpintero del pueblo. ¿Acaso es malo ser hijo de familia humilde, pobre y luchadora? Quizás su padre José no tenía un gran taller, finas herramientas y madera exportada, pero tenía un corazón inmenso que supo decir sí al plan de Dios, incluso cuando todo parecía imposible. La familia de Jesús era muy conocida en Nazaret, por eso cuando Jesús comenzó a predicar a la gente del pueblo le parecía extraño. Nadie entendía de dónde salían sus capacidades. Preguntaban, ¿su madre no es María? ¿Sus hermanos no son Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aunque para nosotros los cristianos el hecho de que Jesús fuera un carpintero es un fuerte motivo de adoración, por el contrario, en la forma en que los judíos de Nazaret lo decían, había mucho menosprecio escondido. Jesús hace una aclaración indicando de que es profeta, uno que habla de parte de Dios. El libro de Marcos capítulo 6, versículo 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, aunque por supuesto era mucho más que eso. Jesús afirmó ser Dios, el único camino a la salvación y la única fuente del perdón de los pecados. El nombre Jesucristo no es el nombre y el apellido, es en realidad un nombre y un título. El nombre Jesús deriva de la forma hebrea Josué, que significa Jehová es salvación o el Señor salva. El título Cristo deriva de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Los dos oficios, rey y sacerdote, se indican en el título Mesías o Cristo. El título confirma que Jesús es el sacerdote y rey prometido en las profecías del Antiguo Testamento. La mayoría de los nombres aplicados a Cristo son de tal naturaleza que sólo podían emplearse como es debido en uno que sea Dios. Por ejemplo, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Las Escrituras le atribuyen características que solo pueden ser ciertas en Dios. Presentan a Jesús como un ser de existencia propia. El libro de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es omnipotente, Jesús es omnisciente, Él es omnipresente. Recibió la honra y la adoración que solo debe recibir Dios. El libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11 dice,
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El libro de Juan capítulo 9, versículo 38 también dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Debido a su vasta preparación rabínica, el apóstol Pablo sería una improbable persona para atribuirle la deidad a Jesús, adorar a un hombre de Nazaret, un simple carpintero, y llamarle Señor. No obstante, esto fue con exactitud lo que hizo Pablo. Reconoció a Jesús como Dios cuando dijo en el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. El libro de Juan capítulo 5, versículos 6 al 18. Él fue hombre, pero él es Dios. Los nazarenos decían, no puede ser un profeta o el Mesías, porque conocemos su vida. Sorprendieron al Señor no gratamente, sino debido a su incredulidad. Su mensaje no fue bien recibido, no había fe allí. La bendición viene como respuesta a la fe. Número 2. Un carpintero divino. Jesús aprendió el oficio de carpintero de su padre de crianza José. Era costumbre antigua que el padre enseñara al hijo su oficio. Es por esa razón que no es de extrañarnos que en este pasaje bíblico se menciona a Jesús como el carpintero. El trabajo de la madera es una de las actividades humanas más antiguas, por lo cual cada cultura y región tiene diferentes maneras y herramientas para trabajar este material. La noción de carpintería alude a la actividad, la obra y el lugar de trabajo de un carpintero. Los carpinteros son individuos que se dedican a trabajar con madera, el sector más sólido de los árboles que se encuentra recubierto por la corteza. Jesús fue el mejor carpintero. ¿Cuántas mesas y sillas habrá hecho el Señor? Alguien dijo que él jamás dejó una silla mal hecha, y es que Jesús es el carpintero por excelencia. Nosotros somos la madera que él utiliza. Al carpintero le llevan la madera y él hace cosas increíbles con ella. Es que realmente se necesita un talento especial para hacer de una madera simple una gran obra de arte. Su formón nos da la forma que él desea. Cuando él halló esta madera no tenía forma, estaba en algún rincón sin uso, nadie daba nada por ella. Pero el carpintero vio en nosotros madera que podría utilizar y trabajar. En la carpintería de Jesús se trabaja el carácter de las personas. Ven y entrégale la madera de tu corazón para que él la trabaje. Sus obras son la más preciada ebanistería conocida. Hace de gente sin escrúpulo personas piadosas, de gente egoísta personas entregadas a los demás. Hace que los muertos espirituales vivan. Esculpe los corazones que parecían de piedra en otros tallados con amor de Dios. Su trabajo habrá esculpido y tallado todo tu ser, tu corazón, tu alma y tu mente para convertirlos en madera de gran precio. Como el carpintero divino, conocedor experto en la madera de mi alma, sabe que no se puede emplear una madera dura para usos flexibles, no se puede tratar otra que está fresca hasta que seque para elaborar un escritorio del siglo XVII o un violín Stradivarius. Qué hermoso dejar que el carpintero trabaje en nuestra vida. En ocasiones será muy doloroso, pero en esos momentos dolorosos es donde se está afinando la madera, es donde se está moldeando los filos y donde pronto estará lista para el barniz. Muchos de nosotros vamos a querer huir de los retoques del carpintero, más aún cuando él decida tocar parte de nuestra madera que no habíamos querido que se tocara, pero el carpintero con amor y paciencia comenzará a trabajar en esa área y al final la obra será perfecta. Es rara vez que un solo martillazo deja entrar el clavo en la madera hasta la cabeza. Muchas veces se requiere varios golpes. A la carne no le gusta nada de esto, pero es necesario para crecer y hacer nuestra parte en promover la unidad y la edificación de la iglesia. Recuerda que el carpintero jamás ha echado a perder una obra. Siempre que ha comenzado un trabajo lo termina y el resultado es el mejor. El libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de nosotros imaginó que el carpintero haría grandes cosas en nuestras vidas. Muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos las cosas hermosas y maravillosas que Dios iba a realizar en nosotros.
Muchos dudábamos de nuestras capacidades, mas Dios no nos vio como éramos, sino como seríamos luego de que Él nos tomara en sus manos y trabajara en nosotros. No es que ya seamos perfectos, ni que no necesitemos más de este carpintero, pero qué lindo es saber que cada día está moldeando áreas en nuestras vidas, que está trabajando día a día para hacer de nosotros la obra perfecta, esa obra que un día el pecado desfiguró. Hermanos, uno de los procesos que los carpinteros realizan en sus talleres es la restauración de muebles, esos muebles que posiblemente en algún momento fueron hermosos, pero ahora están quebrados o están dañados por la polilla y su pintura está deteriorada por el uso y por el tiempo, etc. Nuestras vidas muchas veces se encuentran en las mismas condiciones, quebradas, deterioradas, dañadas, pero no solo por el paso del tiempo, sino por el pecado, por las malas decisiones que hemos tomado, por los vicios, etc. Y para ser restaurados tenemos que tomar la mejor decisión, venir al taller del carpintero experto en restauración, que es Cristo Jesús. Necesitas traer tus pedazos rotos a Él, te tomará entre sus brazos para darle otra forma a tu vida. Él puede cambiar tu rostro triste si tú llevas tu corazón para que Él lo repare. Alguien escribió: por el polvoriento camino solía la gente del pueblo llegar y sobre el banco del carpintero lo destrozado de depositar. Una muñeca rota llevaba la niña, un arado el hombre, una silla la mujer. Carpintero, ¿lo puedes reparar? Esperanzados preguntaban los tres. Cada uno recibe lo solicitado, la muñeca, la silla o el arado. Lo destrozado que le habían llevado se lo devuelve perfectamente reparado. Año tras año la cuesta empinada, con paso lento y melancolía, recorren de pena y dolor cargadas las almas que imploran día a día: ah, carpintero de Nazaret, ¿te será posible reparar mi destrozado corazón y mi vida destrozada de verdad? Y por su amor y gran bondad, su vida dulce entretejerá con la nuestra destrozada y vida nueva creará. Ah, carpintero de Nazaret, convierte en plena perfección los destrozados ídolos de mi ser, deseo, esperanza, fe y aspiración. Número 3. Instrumentos en el taller del carpintero. Para poder restaurar esos muebles dañados y deteriorados, los carpinteros necesitan herramientas en las manos expertas del carpintero. En el taller del carpintero la madera puede también convertirse en una gran herramienta que sirva para ayudar a trabajar en otras maderas. Las herramientas que los carpinteros usan para los procesos de restauración son varias: la lija, el martillo, el cepillo, la goma, el formón, la sierra, el barniz, clavos, etc. Estos nos hablan acerca de nuestra función, de nuestro rol, de lo que hacemos en el taller del carpintero, herramienta de Dios para llevar su bendición allí donde Él nos mande. Somos herramientas en la caja del carpintero. Cuando dejamos que Dios nos use como herramientas, estamos dejando que unas manos expertas guíen nuestro trabajo con el beneficio último de hacer su voluntad. Quizá nuestra parte sea cortar la madera, la de otro pulir, otro unir, pero es una tarea que el maestro usará para construir un mueble que será útil. La realidad no es que los cristianos tengamos talentos mayores que las personas que no lo son. No somos mejores que nadie, pero cuando estamos en manos de Dios y usamos los dones que Él nos ha dado, somos útiles. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nosotros los creyentes en Jesús debemos considerar el uso de ciertas ayudas que provienen de Él para llevar a cabo el servicio al que Dios nos ha llamado. Dios nos creó para buenas obras, y estas buenas obras son el servicio o el ministerio a los demás, primordialmente en la iglesia. Tendremos que desempeñar una multitud de funciones que van desde las más delicadas y precisas hasta las más pesadas. Aunque el ser humano posee entre 500 y 700 habilidades y destrezas diferentes, requiere de todavía más recursos para llevarse a cabo el ministerio cristiano. El apóstol Pedro dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dones como los encontrados en el libro de Romanos capítulo 12, servicio, enseñanza, exhortación, presidir, repartir, misericordia y también profecía. Se encontró en el lago Genesaret una barca del tiempo de Jesús y se descubrió que estaba hecha de 12 tipos de maderas, como los hijos de Dios, todos diferentes, que el Señor, el carpintero, utiliza y prepara dotándolo de distintos dones, lo cual da la riqueza espiritual y fraternal a la iglesia de Jesucristo.
La barca de madera especialmente seleccionada por su dureza, flexibilidad e impermeabilidad, tratada especialmente para que no entre el agua del mar, para llevar muchos peces, para llevar a los que pescan, de la que salió Pedro y se hundía, en la que dormía Jesús ante la tempestad, boga mar adentro con el remo de madera que ha hecho el carpintero. La Biblia, refiriéndose a la iglesia como un cuerpo, expresa lo siguiente: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 27. Si queremos ser herramientas útiles en las manos de un Dios que quiere usarnos, debemos ser obedientes a sus órdenes. Ser herramientas útiles de Dios es trabajar en la obra orquestada por el mayor arquitecto donde Él se lleva la gloria. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imagínense que necesitamos cortar los tablones para una estantería y cada uno lo cortamos en una dirección distinta. No sirve para nada. La única manera que sirve es a la manera que el diseñador ha indicado. No hay cosa más inútil que una herramienta que no sirve, solo sirve para ser tirada. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. ¿La causa? Hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un hermoso y útil mueble. Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, se ha demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos y útiles muebles, y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Gracias al Señor que siempre tenemos una nueva oportunidad de servirle. El taller del carpintero esta mañana está abierto para ti. El carpintero te espera. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo. Pastor Alto.